Hoy te llevaré a recorrer 10 lugares donde la realidad se mezcla con lo imposible, escenarios que parecen cotidianos, pero esconden secretos que desafían toda explicación. Desde carreteras custodiadas por figuras inmóviles hasta playas donde los cuerpos emergen del mar caminando, cada historia que escucharás te pondrá los pelos de punta y te hará cuestionar lo que creías real. Quédate hasta el final, porque cada relato es más inquietante que el anterior y algunos podrían cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Si quieres seguir explorando historias que desafían la realidad y sumergirte en lo desconocido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu apoyo hace que podamos seguir trayéndote relatos cada vez más intensos y aterradores. Historia 1: La carretera en Michoacán custodiada por figuras inmóviles. Nunca olvidaré la noche en que conduje por la carretera que atraviesa Michoacán. Todo comenzó como un viaje rutinario. Un trayecto nocturno que debía cubrir solo para llegar a un pequeño pueblo donde tenía que entregar un paquete urgente. La luna apenas iluminaba el camino, y el motor del coche era lo único que rompía el silencio absoluto de la noche. A medida que avanzaba, noté algo extraño. A los lados de la carretera había sombras que parecían estatuas humanas, enormes y perfectamente quietas, como si alguien hubiera decidido colocar guardianes de piedra para marcar mi paso. Al principio pensé que eran árboles deformes o restos de alguna construcción abandonada. Pero la forma humana de las figuras era demasiado precisa, demasiado realista. Cada una tenía una postura diferente, algunas con los brazos extendidos, otras con la cabeza inclinada hacia un lado. Y todas miraban directamente hacia mí con una intensidad imposible de describir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que la oscuridad jugaba con mi mente. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más cercanas parecían las figuras, como si la carretera se estrechara y ellas hubieran crecido a mi alrededor, formando un corredor interminable de presencias silenciosas. El sonido del motor se volvió ensordecedor dentro del coche, y de repente, sentí que los faros iluminaban un rostro que no pertenecía a ninguna estatua. Era humano, pero no había nadie al volante, ninguna sombra de movimiento, solo la mirada fija y penetrante de alguien que parecía conocer todos mis secretos. Intenté acelerar, pero la carretera parecía alargarse más allá de lo posible, como si estuviera atrapado en un tramo que no terminaba nunca. Cada curva revelaba nuevas figuras, algunas de proporciones imposibles, otras con detalles tan nítidos que podía distinguir arrugas, cicatrices, ojos que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Recordé los relatos de los lugareños sobre desapariciones misteriosas en esta zona, historias que siempre había tomado como leyendas para asustar turistas, pero ahora sentía que eran advertencias reales. La sensación de ser observado era constante, incluso cuando desviaba la mirada, sentía que algo me seguía desde el rabillo del ojo. En un momento, escuché un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna, como si el viento mismo hubiera decidido comunicarme algo que no podía comprender. Mi respiración se volvió entrecortada, las manos sudorosas sobre el volante, y cada sombra me parecía más viva, más ansiosa. Intenté recordar cómo había llegado a este tramo de la carretera, pero todo se mezclaba, la noche y la carretera parecían un solo organismo que me retenía, me probaba, me juzgaba. Los minutos se convirtieron en horas y por un instante, creí que nunca saldría de allí. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, vislumbré las luces de un pequeño pueblo, y con un alivio profundo, las figuras desaparecieron, como si mi llegada a un lugar habitado hubiera disipado su necesidad de vigilarme. Nunca he vuelto a esa carretera de noche, y cuando alguien me pregunta sobre Michoacán, simplemente sonrío y digo que el lugar guarda secretos que es mejor no descubrir. Pero sé que están allí, custodiando cada tramo de la carretera, inmóviles, silenciosas, observando a cualquiera que ose pasar. Si quieres seguir explorando historias que desafían la realidad y sumergirte en lo desconocido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu apoyo hace que podamos seguir trayéndote relatos cada vez más intensos y aterradores. Historia 2: El aeropuerto en Chicago donde mi vuelo nunca existió. Nunca olvidaré aquella mañana en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Llegué con varias horas de anticipación, nervioso por un viaje que debía cambiarlo todo, una conferencia importante, y supuestamente, un vuelo que me llevaría a casa de un amigo en otra ciudad. Todo parecía normal al principio, los carteles, el murmullo de los pasajeros, los carritos de equipaje y el aroma inconfundible del café recién hecho.
Sin embargo, mientras me acercaba al mostrador para registrar mi boleto, sentí un escalofrío que subía desde mis pies hasta la nuca. La agente de la aerolínea me miró con cierta confusión cuando le dije el número de mi vuelo, y sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Señor, no tenemos ningún registro de ese vuelo. Nunca existió. Pensé que era un error, que tal vez había mirado mal la terminal o que el sistema estaba fallando. Le mostré mi boleto, mis maletas, incluso los correos de confirmación que tenía en mi celular. Todo era válido, pero para ella y para el sistema de la aerolínea, mi vuelo jamás había existido. Comencé a recorrer el aeropuerto buscando alguna señal de mi destino, pantallas, anuncios, personal de información, cualquier indicio de que estaba equivocado. Nada. Ni un cartel, ni un aviso, ni un agente que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Lo más inquietante era que todo el resto del aeropuerto parecía seguir su rutina normal, ajeno a mi desesperación. La gente caminaba a mi lado, cargando equipajes, hablando por teléfono, como si yo no existiera. Intenté acercarme a otros pasajeros, preguntarles si estaban esperando el mismo vuelo, pero sus miradas eran vacías, indiferentes, y ninguno podía confirmarme nada, ni siquiera parecía escucharme. Empecé a notar detalles extraños. Maletas abandonadas en el suelo que parecían contener ropa y objetos idénticos a los míos, como si alguien hubiera replicado mis pertenencias y las hubiera dejado allí para confundir mi percepción de la realidad. La sensación de que el aeropuerto se había transformado en un lugar que no debería existir se intensificaba con cada paso. Intenté salir, buscar una salida que me devolviera al mundo real, pero los pasillos parecían alargarse de manera imposible. Las puertas conducían a salas vacías o a corredores que regresaban al mismo punto donde había comenzado. No había seguridad, no había personal de limpieza, solo un silencio extraño, casi tangible, que hacía que cada sonido de mis propios pasos resonara como un grito en un espacio infinito. En un intento desesperado, me dirigí a la zona de equipaje para recoger mis maletas. Lo que vi allí me congeló. Cada carrusel estaba lleno de maletas etiquetadas con mi nombre, mi destino, mi código de vuelo inexistente. Parecía que toda mi vida había sido replicada en ese lugar, documentos, boletos, ropa, objetos personales. Y aún así, para cualquiera que pudiera verme, todo era irrelevante, inexistente. Sentí que alguien o algo me observaba desde las sombras, detrás de columnas y esquinas, y cada vez que giraba la cabeza, no encontraba nada, pero el aire se movía como si una presencia invisible respirara a mi lado. Intenté llamar a mi familia, a amigos, pero mi teléfono mostraba la red, la señal de siempre, y aún así nadie respondía. Como si mi existencia estuviera aislada dentro de ese aeropuerto que no reconocía mi mundo. Las horas pasaron, aunque no podría decir cuántas, y la desesperación se convirtió en miedo puro. Finalmente, encontré un escritorio abandonado con una terminal encendida. Decidí ingresar mi número de vuelo una vez más, y la pantalla parpadeó con palabras que jamás olvidaré: su vuelo no existe. Usted no existe aquí. Fue como si todo mi ser estuviera negado por la realidad que me rodeaba. Desesperado, salí corriendo por un pasillo lateral, tropezando con maletas idénticas a las mías, hasta que llegué a una puerta que parecía diferente, con luz natural filtrándose por los ventanales. Crucé el umbral, y para mi alivio, encontré la ciudad de Chicago a mi alrededor, pero algo estaba mal. La gente caminaba de manera automática, los edificios tenían reflejos imposibles, y un silencio extraño cubría la urbe, como si el mundo hubiera decidido ignorar mi presencia por completo. Desde ese día, cada vez que veo un aeropuerto, siento un estremecimiento inexplicable, una certeza de que en algún lugar del mundo hay espacios que existen y no existen al mismo tiempo, donde los vuelos nunca despegan y los pasajeros son fantasmas atrapados entre lo real y lo imposible. Y a veces, en las noches de insomnio, cierro los ojos y puedo ver los pasillos infinitos de aquel aeropuerto, las maletas idénticas, las pantallas parpadeando con mensajes que me recuerdan que no todas las rutas están hechas para ser encontradas, y que algunos lugares simplemente no quieren ser recordados. Si quieres seguir explorando historias que desafían la realidad y sumergirte en lo desconocido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu apoyo hace que podamos seguir trayéndote relatos cada vez más intensos y aterradores. Historia 3: La cabaña en Zacatecas donde los espejos mostraban a otra familia. Cuando llegué a Zacatecas aquel verano,
Buscaba escapar de la rutina y del ruido de la ciudad, deseaba unos días de tranquilidad en una cabaña aislada que encontré en un anuncio antiguo, lejos de turistas y carreteras concurridas. La cabaña estaba rodeada por un bosque denso, los árboles altos y oscuros parecían abrazar la construcción, y el camino de tierra que conducía hasta allí apenas se distinguía entre las sombras de la tarde. Desde el primer momento noté que algo en el lugar no encajaba, la madera crujía de manera extraña, como si la casa respirara, y los espejos antiguos reflejaban la luz de manera inquietante, deformando las formas de manera sutil pero constante. Pensé que era mi imaginación, cansancio por el viaje, y traté de ignorarlo. Sin embargo, esa noche, al pasar frente al espejo del salón, me detuve porque vi a una familia sentada alrededor de la mesa, completamente distinta a la mía. Eran personas que nunca había visto, con ropa que parecía de otra época, gestos familiares entre ellos, risas suaves que se escuchaban solo en mi cabeza, y yo no estaba allí, pero podía sentir sus miradas, como si estuvieran conscientes de mi presencia invisible. Me acerqué, y para mi sorpresa, los reflejos seguían actuando con normalidad, pero la habitación real estaba vacía, solo la luz tenue de la lámpara iluminando el polvo y las sillas vacías. Durante los días siguientes, cada espejo de la cabaña mostró la misma escena, un hogar paralelo. Una familia que vivía en esa casa de manera simultánea a la mía, pero sin que pudiéramos interactuar. A veces los veía realizar actividades cotidianas, cenar, leer, jugar con un perro que nunca apareció en la cabaña real. Otras veces, la escena se volvía inquietante, miraban directamente hacia mí, como si supieran que los estaba observando, y algunas figuras, especialmente los niños, me imitaban o señalaban, provocando un miedo que se mezclaba con fascinación. Intenté romper los espejos, taparlos con sábanas, pero siempre que regresaba a la habitación encontraba el reflejo intacto, con la familia actuando como si nada hubiera sucedido, ajena a mis intentos de interrumpir esa realidad paralela. Lo más perturbador ocurrió una noche, cuando me levanté para ir al baño y vi que los reflejos no solo mostraban a la familia, sino que comenzaban a imitar mis movimientos antes de que los hiciera, una sincronización imposible, como si el espejo hubiera ganado conciencia propia y estuviera controlando la escena. Sentí un peso en el pecho, una presión que me impedía respirar con normalidad, y el miedo se convirtió en terror puro. Entendí que no estaba solo, que la cabaña guardaba un lugar donde otra vida coexistía con la mía, y que los espejos eran portales de una dimensión donde yo no tenía control alguno. Intenté marcharme, pero cada camino hacia la salida parecía alargarse. Las puertas se volvían distorsionadas y los pasillos parecían diferentes a cada momento. La cabaña se había convertido en un laberinto que respondía a los espejos, y mientras trataba de encontrar la salida, los reflejos me observaban, me imitaban, y en ocasiones, me sonreían con una familiaridad que helaba la sangre. Cuando finalmente logré escapar al amanecer, sentí que dejaba atrás algo más que la cabaña, abandonaba fragmentos de mi propia realidad que parecían haber quedado atrapados en aquel lugar. Desde entonces, evito espejos antiguos, y cuando paso frente a uno, no puedo evitar mirar con desconfianza, preguntándome si en su reflejo hay otra familia observándome, una versión de la vida que podría estar sucediendo al mismo tiempo, sin que jamás podamos encontrarnos. Nunca volví a Zacatecas, pero cada vez que cierro los ojos, veo esa cabaña, los reflejos perfectos, y siento el silencio pesado de un lugar donde la realidad y la ilusión conviven de manera inquietante. Un sitio que enseña que algunas ventanas, aunque sean de vidrio, no deben ser abiertas. Si quieres seguir explorando historias que desafían la realidad y sumergirte en lo desconocido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu apoyo hace que podamos seguir trayéndote relatos cada vez más intensos y aterradores. Historia 4: La discoteca en Madrid donde todos bailaban sin música. Nunca olvidaré la noche en que entré a aquella discoteca en Madrid, un lugar que parecía común desde afuera. Luces de neón parpadeando, un cartel que anunciaba música en vivo y un flujo constante de jóvenes entrando con entusiasmo. Sin embargo, desde el momento en que crucé la puerta, sentí que algo estaba completamente fuera de lugar. La primera sensación fue un silencio absoluto. Esperaba escuchar el bajo retumbando, los aplausos, los gritos, pero solo había un vacío inquietante. Aún así, las luces y las sombras jugaban sobre la pista de baile, y allí estaban ellos. Cientos de personas moviéndose al ritmo de algo que nadie podía oír, sus cuerpos sincronizados, girando,
saltando, moviendo brazos y caderas con una precisión que desafía cualquier lógica. Intenté acercarme a la pista para entender lo que sucedía, pero cuanto más avanzaba, más percibía que no había interacción posible. Los bailarines parecían ignorarme completamente, como si no existiera, y sus miradas fijas y vacías, aunque dirigidas hacia la multitud, me daban la sensación de que me estaban observando a través de un velo invisible. La iluminación era tenue, pero suficiente para notar detalles inquietantes. Ojos que reflejaban una especie de vacío, sonrisas congeladas en expresiones que no cambiaban, y gestos idénticos, repetidos con una precisión mecánica. Mi respiración se volvió pesada y el corazón me latía con fuerza mientras trataba de comprender cómo podían moverse de manera tan coordinada sin escuchar nada. Me acerqué a un joven que bailaba a unos pasos de mí y traté de hablarle, preguntarle qué canción estaba sonando, qué ritmo seguían, pero su rostro no cambió y no respondió, como si el sonido de mi voz no pudiera alcanzarlo. Comencé a sentir que el lugar estaba vivo de una manera distinta, que la discoteca no era simplemente un edificio sino un espacio atrapado entre la realidad y algo que imitaba la vida, un escenario donde la música existía solo en la percepción de quienes bailaban, aunque nadie podía escucharla realmente. Cada vez que giraba para observar a otros, veía que todos se movían en patrones imposibles, como si un director invisible los guiara desde un lugar que no podía ver ni comprender. Intenté salir, buscar la barra, acercarme a la salida, pero los pasillos parecían cambiar de forma, y la multitud nunca disminuía, siempre ocupando el espacio frente a mí, bloqueando mi camino sin moverse de manera natural, como si estuvieran atados a una coreografía que no terminaba nunca. En un momento, creí escuchar un susurro, un murmullo apenas perceptible que decía mi nombre, como si alguien más supiera que estaba allí, observando algo que no debía. Sentí un pánico profundo, un miedo que no era solo físico sino existencial, la sensación de que si me quedaba más tiempo, podría perderme en ese espacio y convertirme en uno de ellos, parte de la coreografía interminable, bailando sin música, atrapado en un bucle que ningún sonido podía romper. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, encontré la salida y crucé al aire de la calle, donde la ciudad de Madrid continuaba con su ritmo normal, los coches pasando, las luces de la calle iluminando a personas que respiraban y hablaban con normalidad. Pero algo dentro de mí había cambiado. Cada vez que escucho música, no puedo evitar recordar aquella discoteca. El vacío absoluto, las miradas fijas y los cuerpos que se movían de manera imposible. Y aún ahora, cuando cierro los ojos, veo esa pista de baile iluminada por luces que no iluminan, a cientos de personas sincronizadas en un silencio eterno, y siento un escalofrío al pensar que, en algún lugar de Madrid, ese lugar sigue existiendo, donde la música es invisible y los cuerpos bailan sin fin. Una coreografía que nadie puede detener y de la que nadie puede escapar. Si quieres seguir explorando historias que desafían la realidad y sumergirte en lo desconocido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu apoyo hace que podamos seguir trayéndote relatos cada vez más intensos y aterradores. Historia 5: La playa en Baja California donde los cuerpos salían del mar caminando. Era un amanecer tranquilo en una playa aislada de Baja California, un lugar donde solo unos pocos turistas se atrevían a caminar tan temprano, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte con tonos anaranjados y violetas. Yo estaba allí buscando calma, la soledad que la ciudad no me podía dar, pero lo que encontré fue algo que jamás olvidaré. Al principio todo parecía normal, la espuma del mar rompiendo suavemente en la arena, gaviotas sobrevolando la orilla, el sonido rítmico del agua acariciando la costa. Pero entonces, algo se movió a lo lejos, entre la neblina matinal, y al principio creí que eran pescadores o surfistas. Conforme me acercaba, la figura se definió de manera perturbadora. Era un cuerpo humano emergiendo lentamente del agua, caminando hacia la playa con pasos firmes y deliberados, sin mostrar señales de lucha ni incomodidad, como si hubiera estado allí desde siempre. Mi corazón se aceleró, y la incredulidad me hizo retroceder unos pasos, pensando que mi mente estaba jugando con sombras y olas. Pero no fue un caso aislado, detrás de aquel primer cuerpo, aparecieron más, luego muchos más, todos humanos, caminando desde el mar como si la marea los hubiera expulsado hacia la tierra. Sus ropas estaban empapadas, adheridas a la piel, algunas desgarradas, otras intactas. Sus rostros eran inexpresivos, y los ojos, completamente fijos, me observaban mientras avanzaban hacia mí. Intenté gritar, correr, pero la arena parecía más densa bajo mis pies,
y el sonido de mis propios pasos se mezclaba con un silencio absoluto que no tenía nada de natural. Las olas rompían con fuerza, pero ninguna los arrastraba de vuelta al océano. Era como si el mar mismo los hubiera devuelto deliberadamente. Como si una fuerza invisible hubiera decidido exponerlos, mostrarlos, hacer que yo los viera. Cada figura tenía una postura distinta, algunas extendían los brazos como pidiendo ayuda, otras simplemente caminaban, indiferentes a todo, pero todas compartían esa mirada fija que me calaba hasta los huesos. Observé que algunos cuerpos parecían muy viejos, otros jóvenes, incluso niños, y en un instante, vi uno que llevaba algo que reconocí, un objeto idéntico a mi mochila que había dejado en la arena la noche anterior. El pánico se apoderó de mí, quise correr hacia la carretera, hacia cualquier lugar donde hubiera gente viva, pero mis pies no respondían con rapidez suficiente, y el horizonte parecía alargarse mientras los cuerpos se acercaban sin prisa, inexorables. Los turistas presentes corrían, gritaban, pero sus voces se ahogaban en un silencio extraño, y pronto comprendí que no había nadie más que pudiera percibir a estos caminantes del mar. Era como si mi percepción hubiera sido elegida para presenciar algo que no debía ser visto, un secreto del océano que la humanidad no podía entender. Sentí un frío profundo, un escalofrío que subía por mi columna vertebral, y me di cuenta de que cada paso de esos cuerpos hacia la playa parecía sincronizado con mi respiración, con mi miedo, como si estuvieran respondiendo a mi presencia de manera consciente. Cuando finalmente logré llegar a un punto seguro, desde donde podía observar sin ser alcanzado, vi que los cuerpos se detenían y se quedaban mirando el mar, como si esperaran algo o a alguien. El sol ya estaba más alto, y con la luz del día, algunos comenzaron a desvanecerse lentamente, disolviéndose en la arena húmeda y en la bruma matinal, dejando tras de sí solo la sensación de vacío y un aroma extraño, mezcla de sal y humedad rancia que permanecía en mis sentidos. Nunca he vuelto a esa playa, pero cada vez que escucho el romper de las olas en Baja California, siento un estremecimiento, y la imagen de esos cuerpos caminando desde el mar me persigue, recordándome que hay lugares donde la realidad se mezcla con lo imposible, donde la vida y la muerte se encuentran de manera inquietante y donde, aunque parezca que el mundo sigue su curso, hay secretos que emergen del agua para recordarnos que nunca estamos verdaderamente solos frente al mar. Historia 6 del bosque en Carolina del Norte donde las hojas susurraban nombres. Todo comenzó con un viaje que pensé sería un simple escape de la ciudad. Un fin de semana en Carolina del Norte, rodeado de montañas y bosques densos, con senderos solitarios donde uno podía perderse del mundo y encontrarse a sí mismo. Llegué al bosque al atardecer, con la luz dorada filtrándose entre los árboles, y desde los primeros pasos sentí que algo no era normal. El aire estaba cargado de un aroma húmedo y terroso, pero había un matiz extraño, casi metálico, que me hizo detenerme. Mientras caminaba por el sendero, noté que las hojas secas crujían bajo mis pies de manera diferente, como si cada paso produjera un murmullo más allá del simple roce con la tierra. Al principio pensé que era imaginación, que el viento jugaba con el sonido de las hojas, pero pronto comencé a distinguir palabras entre los susurros, mi nombre, pronunciado con un tono suave, insistente, y luego los nombres de personas que conocía, algunos fallecidos, otros vivos, como si el bosque guardara un registro secreto de todos los que alguna vez habían pasado por allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras seguía avanzando, pero la sensación de que alguien o algo me observaba desde la espesura del bosque se hacía cada vez más intensa. Cada árbol parecía inclinarse ligeramente hacia mí, sus ramas susurrando más nombres, hasta que empecé a escuchar los míos propios, junto con recuerdos olvidados y palabras que no entendía, mezcladas con un susurro constante que parecía emanar de todas partes al mismo tiempo. Intenté gritar, pero mi voz se perdía entre los árboles, absorbida por el murmullo de las hojas, y entonces comprendí que no estaba solo, aunque no veía a nadie, sentía presencias moviéndose entre la maleza, siluetas que se desvanecían antes de poder distinguirlas. Cada paso que daba me llevaba más profundo en un laberinto natural que parecía extenderse infinitamente, los senderos se retorcían, se duplicaban, y a veces encontraba mi propio rastro de regreso a donde había comenzado, aunque estaba seguro de haber seguido en línea recta. Las voces del bosque se volvían más claras y selectivas, algunas me llamaban por mi nombre completo, otras repetían frases que solo yo podía entender, como secretos enterrados en mi memoria. Un viento frío pasó entre los árboles y con él llegaron susurros más urgentes, como si el bosque me advirtiera, me probara, me invitara a unirse a él o a huir antes de perderme para siempre. Me detuve junto a un arroyo y vi mi reflejo en el agua, por un instante,
El rostro que me devolvía la imagen no era exactamente el mío, sino una versión desgastada, con ojos más profundos y vacíos, como si el bosque hubiera arrancado parte de mi esencia. Empecé a correr, pero cada curva revelaba más árboles, más hojas que susurraban nombres, más ramas que se inclinaban para tocarme, para detenerme. En un momento, me sentí rodeado por un círculo de voces que repetían nombres que nunca deberían ser pronunciados, historias que jamás debieron contarse, y comprendí que este bosque era un lugar donde la realidad y la memoria se entrelazaban, un sitio donde la naturaleza tenía conciencia y los árboles eran guardianes de secretos que ningún humano debía descubrir. Logré salir del bosque con los primeros rayos del amanecer, jadeando, con las manos temblorosas y el corazón latiendo al límite. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar el murmullo de aquellas hojas, como si los árboles aún me llamaran, recordándome que el bosque de Carolina del Norte sigue ahí, esperándome, con nombres susurrando en cada brisa, susurros que revelan que algunas memorias nunca se olvidan, que hay lugares donde la naturaleza es consciente y donde los ecos de quienes pasaron por allí pueden perseguirte, para siempre, recordándote que no todos los caminos están hechos para volver y que a veces, lo que escuchamos entre las hojas es más real que el mundo mismo. Historia 7. La autopista en Monterrey que terminaba en un muro imposible. Nunca olvidaré la tarde en que conduje por aquella autopista en Monterrey, una vía que en apariencia era común. Líneas amarillas, señales de tránsito, tráfico ligero y el rugido de los motores acompañando el ritmo de la ciudad extendiéndose a lo lejos. Todo comenzó de manera normal, con el sol descendiendo y el cielo pintándose de naranja y púrpura, pero a medida que avanzaba, noté que algo no encajaba. La autopista parecía alargarse más allá de lo posible, los letreros de distancia indicaban kilómetros que se repetían, como si el camino no tuviera fin. Intenté no darle importancia, atribuí mi sensación a la fatiga y al cansancio del viaje, hasta que, al girar una curva, vi el muro. Era imposible, un muro sólido, gris, que aparecía de la nada, bloqueando la carretera, tan alto que ni siquiera podía ver su cima, y tan ancho que parecía abarcar todo el horizonte. Frené bruscamente, golpeando los frenos, y el coche tembló mientras intentaba detenerme, pero en el instante en que la velocidad disminuía, noté que el muro no era real de manera convencional, parecía moverse, respirando, expandiéndose y encogiéndose ligeramente, como si existiera solo para probar mi percepción de la realidad. Intenté dar marcha atrás, pero la autopista detrás de mí desapareció parcialmente, transformándose en un camino que se doblaba sobre sí mismo, dejando solo espacio para avanzar hacia el muro. Otros conductores se acercaban, chocaban contra la barrera de manera repetida, y luego desaparecían de la vista, como si nunca hubieran existido. Sus coches quedaban allí, vacíos, puertas abiertas, motores aún rugiendo, pero sin rastro de ocupantes. El pánico se apoderó de mí. Cada intento de girar, de salir, de saltar del vehículo, parecía inútil. Era como si la autopista hubiera dejado de obedecer las leyes de la física, convirtiéndose en un escenario diseñado para atrapar a quienes se atrevían a recorrerla. El cielo comenzó a oscurecerse rápidamente, y con la luz que se desvanecía, el muro adquirió un brillo metálico, mostrando líneas y texturas que no existían en ningún material conocido, reflejando imágenes fugaces de otras carreteras, ciudades que no reconocía y rostros humanos que desaparecían al instante, mirándome fijamente antes de desvanecerse. Sentí que la barrera no solo bloqueaba mi camino, sino que evaluaba mi miedo, midiendo mis reacciones, jugando con mi mente. Intenté acelerar, chocando repetidamente contra el muro, y cada impacto resonaba como un golpe dentro de mi propia cabeza, un sonido que se repetía infinitamente, resonando dentro del vehículo y luego en el aire, como si el espacio mismo estuviera deformado. Finalmente, comprendí que no podía confiar en nada, los kilómetros que había recorrido parecían borrarse de mi memoria, los paisajes cambiaban de manera imperceptible pero constante, y la sensación de que estaba atrapado en un bucle aumentaba con cada segundo que pasaba. De pronto, el muro comenzó a abrirse levemente, como una grieta que se expandía lentamente, y vi más allá un paisaje extraño, luces de Monterrey, pero distorsionadas, edificios que flotaban ligeramente, carreteras que se doblaban sobre sí mismas, personas caminando de manera lenta y rígida, como marionetas. No comprendía si era un sueño, una alucinación o una realidad alternativa. Tomé una decisión desesperada, avancé hacia la grieta del muro con el coche, con el corazón en la garganta y los ojos fijos en aquel extraño mundo al otro lado. En el instante en que lo crucé, la autopista desapareció detrás de mí,
y me encontré en un tramo de carretera normal, con luces, tráfico y peatones que actuaban con total naturalidad, pero algo dentro de mí sabía que no había regresado completamente a la realidad. Desde ese día, evito esa autopista a toda costa, y cada vez que conduzco por Monterrey, mi mente recuerda el muro imposible, el rugido infinito de los choques, la sensación de que la carretera podía cambiar de forma y que en algún lugar, oculto tras la apariencia de asfalto común, existe un lugar que desafía toda lógica, donde quienes se atreven a recorrerlo pueden desaparecer o ser observados por algo que no pertenece a nuestro mundo. Historia 8. La librería en Barcelona donde los libros estaban escritos con mi caligrafía. Recuerdo aquel día en que entré a una pequeña librería escondida en un callejón de Barcelona, un lugar que parecía detenido en el tiempo, estanterías de madera oscura hasta el techo, olor a papel antiguo y polvo, y una luz cálida que apenas iluminaba los pasillos estrechos. Al principio, todo parecía normal, una librería más, aunque con un aire extraño, casi silencioso, como si el tiempo dentro de sus paredes avanzara más lento que en la calle. Mientras caminaba entre los libros, buscando algo que leer, mi mirada se detuvo en un volumen encuadernado en cuero desgastado, lo tomé y al abrirlo, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Las páginas estaban llenas de palabras escritas con una caligrafía idéntica a la mía. No era una semejanza casual, cada trazo, cada curva de las letras, cada pequeña imperfección coincidía perfectamente con la forma en que escribo. Intenté explicarme a mí mismo que debía ser una coincidencia, o quizás alguien había copiado mi estilo, pero mientras hojeaba más libros, mi desconcierto se convirtió en terror. Todos los textos que encontraba estaban escritos con mi caligrafía. Desde novelas hasta diarios, recetas y cartas, todo parecía haber sido creado por mí. Y algunos relatos incluso contenían hechos que solo yo conocía, recuerdos de mi infancia, secretos que jamás había compartido con nadie. Mi respiración se volvió entrecortada, y comencé a sentir una presencia detrás de mí, una sombra que se movía sin emitir sonido. Giré, pero no había nadie, sin embargo, la sensación de ser observado era intensa, casi tangible. Mientras avanzaba por los pasillos, noté que los libros no solo estaban escritos con mi caligrafía, sino que parecían narrar momentos de mi vida que aún no habían ocurrido, decisiones que pensaba tomar y palabras que iba a decir en un futuro cercano. Era como si la librería conociera cada pensamiento, cada intención mía, y los hubiera plasmado en tinta, transformando mi propia existencia en un catálogo silencioso y eterno. Intenté cerrar los libros, devolverlos a las estanterías, pero cada vez que lo hacía, las páginas volvían a abrirse ante mis ojos, como si desobedecieran mis órdenes, como si insistieran en que leyera, en que comprendiera que había algo más grande y perturbador de lo que podía imaginar. La luz dentro de la librería comenzó a cambiar, volviéndose más tenue y azulada, y el olor a papel viejo se mezcló con un aroma metálico, frío, que me hizo sentir la sangre helada. Sentí que los libros susurraban, palabras suaves que formaban frases con mi nombre, recordándome momentos que no debía recordar, decisiones que no debía tomar. Intenté salir, buscar la puerta por donde había entrado, pero los pasillos se alargaban de manera imposible, las estanterías cambiaban de lugar, y cada giro me devolvía al mismo punto, donde un libro abierto esperaba sobre una mesa, con mi caligrafía en cada página, mirándome, juzgándome. El miedo se convirtió en desesperación. Me di cuenta de que la librería no era solo un lugar físico, sino un espacio que reflejaba mi propia mente, mis secretos, mis recuerdos y mis futuros posibles, y que yo estaba atrapado dentro de un laberinto donde la realidad se confundía con lo escrito. Finalmente, después de lo que parecieron horas infinitas, encontré una puerta que me devolvió a la calle, respiré aire fresco, intentando olvidar lo que había visto. Pero desde aquel día, cada vez que veo un libro, siento un escalofrío. La certeza de que algún lugar en Barcelona existe donde cada pensamiento, cada recuerdo y cada acción mía está plasmada, esperando a ser leído, recordándome que mi vida puede ser narrada sin que yo pueda detenerlo, y que algunas bibliotecas no guardan historias ajenas, sino que conocen a los autores de maneras que la mente humana no debería comprender. Si quieres seguir explorando historias que desafían la realidad y sumergirte en lo desconocido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu apoyo hace que podamos seguir trayéndote relatos cada vez más intensos y aterradores. Historia 9. El hospital en Texas donde mi hermano vivo estaba en la morgue. Nunca olvidaré aquella visita a un hospital en Texas, un viaje que debía ser rutinario,
llevar a mi hermano a unos exámenes médicos y luego regresar a casa. El edificio era grande, frío, con pasillos interminables y luces blancas que brillaban demasiado, iluminando cada rincón de manera incómoda. Al principio, todo parecía normal, enfermeras moviéndose con rapidez, médicos ocupados, el sonido de monitores y respiradores en segundo plano. Pero una sensación extraña se instaló en mi pecho desde el primer instante, un presagio silencioso que no logré identificar. Todo comenzó a cambiar cuando pregunté por mi hermano en recepción. La mujer detrás del mostrador frunció el ceño y consultó un registro. Tras unos segundos que parecieron eternos, dijo con voz baja y nerviosa: «Señor, su hermano está en la morgue». No entendí. Intenté explicarle que estaba conmigo, que acababa de llegar, que no podía estar muerto. Pero su mirada y la respuesta firme hicieron que un frío recorriera todo mi cuerpo. Según los registros del hospital, mi hermano había fallecido hacía unas horas. Sentí que el aire se volvía denso, cada respiración más difícil que la anterior. Salí corriendo hacia la morgue, ignorando pasillos, puertas y advertencias, empujando todo a mi paso. Al abrir la puerta metálica, la escena era imposible. Dentro, entre camillas frías y un olor penetrante a desinfectante mezclado con el aroma metálico de la sangre, estaba mi hermano, tumbado como si hubiera sido preparado para un entierro. Su piel pálida, los ojos cerrados, la respiración aparentemente inexistente. Me arrodillé junto a él, llamándolo por su nombre, tocando su brazo, sacudiéndolo, y él no reaccionaba, pero podía sentir su calor, una vibración sutil que confirmaba que estaba vivo. El terror me invadió, mezclado con confusión. ¿Cómo podía estar registrado como muerto? ¿Cómo podía el hospital sostener esa mentira sin evidencia física? En un instante, la morgue pareció cambiar, las luces parpadeaban. Las sombras de los rincones se movían como figuras humanas que desaparecían cuando las miraba, y un silencio absoluto cubrió el lugar, más pesado que cualquier sonido conocido. Escuché susurros entre los refrigeradores y camillas, voces indistinguibles, como si la morgue entera se burlara de mi desesperación, recordándome que no todos los lugares obedecen las leyes de la realidad. Intenté levantar a mi hermano, pero cada movimiento se volvía más difícil, sus brazos parecían pesados, como si algo invisible lo sujetara a la camilla, y sentí una presión en el pecho, un peso que me impedía pensar con claridad. Recordé historias de hospitales donde pacientes vivos aparecían como muertos, desapariciones inexplicables, y comprendí que estaba frente a algo que no podía controlar ni entender, un espacio donde la vida y la muerte coexistían de manera contradictoria, y donde las reglas humanas no aplicaban. Tras un esfuerzo sobrehumano, logré sacar a mi hermano de la morgue, corriendo por los pasillos que ahora parecían cambiar de forma, doblándose de manera imposible, llevándonos hacia la salida, mientras escuchaba pasos detrás de nosotros, murmullos que imitaban nuestra respiración, sombras que se movían entre las paredes. Al llegar a la puerta principal y salir al aire libre, el mundo parecía normal, la ciudad de Texas seguía con su ritmo cotidiano, coches, gente caminando, sonidos familiares. Pero dentro de mí sabía que algo había cambiado, la morgue, el hospital, esa sensación de imposibilidad, de ver a mi hermano vivo en un lugar donde la muerte lo reclamaba, permanecía grabada en mi mente. Desde aquel día, no puedo volver a un hospital sin un estremecimiento, sin recordar el olor frío de la morgue, la rigidez de su cuerpo que estaba vivo y, sin embargo, era considerado muerto, y la certeza de que hay lugares donde las leyes de la vida y la muerte no se aplican como creemos, espacios donde la realidad puede ser alterada, y donde lo que consideramos imposible puede ocurrir frente a nuestros propios ojos, dejando cicatrices invisibles que nadie más puede comprender. Historia 10. La ciudad en Madrid donde nadie recordaba la existencia del sol. Llegué a Madrid con la intención de explorar la ciudad durante un fin de semana largo, caminando por calles conocidas y otros rincones que prometían historias, cafés y la vida habitual de una metrópolis europea. Pero desde el primer momento en que puse un pie en aquel barrio, noté algo extraño. La luz era diferente, difusa, como si el cielo estuviera perpetuamente cubierto por una capa gris que absorbía cualquier rayo de sol. Al principio pensé que era un día nublado, algo normal en cualquier ciudad, pero pronto descubrí que lo que percibía era mucho más inquietante. Caminé por plazas y avenidas. Al preguntar a algunas personas sobre la claridad del día, las respuestas me desconcertaron. Nadie parecía comprender a qué me refería, incluso, cuando mencionaba la palabra sol, sus miradas se llenaban de confusión, incredulidad e incomodidad.
Uno de ellos me dijo con voz baja y temerosa, no sé de qué hablas. Aquí nunca hubo sol. Esa frase resonó en mi mente con un peso que me heló la sangre. Traté de observar el cielo con más atención, buscando algún rastro, algún reflejo de luz que indicara la presencia solar, pero nada, solo un cielo uniforme, gris, sin un solo rayo de luz natural que atravesara las nubes permanentes. A medida que avanzaba por la ciudad, las sombras parecían inexistentes. Los edificios proyectaban oscuridad difusa, como si la luz no tuviera origen, como si todo estuviera iluminado por una claridad que no podía identificar. Entré en un café y observé a los clientes, hablaban, reían, caminaban, comían, pero sus rostros tenían una palidez inquietante, como si nunca hubieran sentido los rayos del sol sobre su piel. Al mencionar nuevamente la palabra sol, un hombre me miró con terror. Se llevó las manos a la cabeza y murmuró que debía dejar de hablar de cosas que no existían, que había suficiente luz como para vivir y que nada más importaba. La sensación de incomodidad se volvió opresiva. Caminé por calles enteras preguntando a transeúntes, buscando cualquier indicio, algún anciano que recordara, algún niño que mencionara un recuerdo de luz solar, pero todos me aseguraban que aquello era imposible, que nadie recordaba la existencia del sol, que siempre había sido así. El miedo se convirtió en desesperación, empecé a notar detalles que confirmaban la anomalía. Relojes de sol que no funcionaban, ventanas que no dejaban pasar luz directa, terrazas vacías y plantas que crecían con un verde extraño, casi enfermo, adaptadas a esa iluminación inexistente. Por la noche, la ciudad no cambiaba, no había estrellas visibles, no había luna que reflejara luz, y la oscuridad difusa continuaba como un manto inmutable. Comencé a sentir que estaba atrapado en un espacio donde la percepción humana estaba manipulada, donde los recuerdos de la luz solar eran borrados de manera sistemática de la memoria de todos. Intenté alejarme, buscar otra zona de Madrid donde pudiera ver el cielo de manera normal, pero cada calle que recorría parecía volver sobre sí misma, los mismos edificios, las mismas personas, los mismos ojos que me miraban con incredulidad ante mis comentarios sobre el sol. Comprendí, con un terror profundo, que la ciudad había sido transformada, que había un lugar dentro de Madrid donde la realidad había sido alterada, borrando la existencia del sol de la memoria colectiva, y que yo era el único que lo recordaba, el único consciente de la ausencia de aquello que da vida y claridad. Desde ese día, incluso cuando salgo a la verdadera luz del sol fuera de Madrid, no puedo evitar sentir un estremecimiento, la certeza de que en algún barrio de la ciudad existe un vacío permanente, un lugar donde la humanidad ha olvidado la luz natural, donde la memoria se ha rendido a la oscuridad y donde caminar significa recordar lo que nadie más puede concebir, que hay espacios donde el sol jamás brilló, y que los recuerdos del calor y la claridad son privilegios que pueden ser arrebatados. Sin aviso, dejándote atrapado en un mundo que no reconoce lo que debería ser más elemental, más vital, y que al abrir los ojos, siempre parece que algo falta. Si quieres seguir explorando historias que desafían la realidad y sumergirte en lo desconocido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu apoyo hace que podamos seguir trayéndote relatos cada vez más intensos y aterradores.